Más adelante vamos a enfrentar la necesidad de transformar variables aleatorias por medio de alguna de las funciones que conocemos, ya sea que tomemos el valor absoluto o que, por ejemplo, elevemos al cuadrado la variable aleatoria, o que tomemos el logaritmo, o que consideremos el exponencial de la variable aleatoria en cuestión, o que compongamos la función indicatriz, en este caso del intervalo desde menos 0.3 a 0.5 de la variable aleatoria, por solo citar algunos ejemplos. Y la pregunta que emerge es si lo que resulta de esas operaciones digamos, todas estas nuevas funciones, veámoslo así, son variables aleatorias. O para ser quizás más preciso, si satisfacen la condición de medibilidad cada uno de estos casos que acabo de enumerar. Formalmente, lo que discutimos es la composición de una función real con una variable aleatoria. Y en concreto, la función real es aplicada a la variable aleatoria, y para la composición regularmente usamos este símbolo que aparece aquí en todas partes. Indica exactamente eso, ¿no? Que uno toma finalmente lo que resulta de la variable aleatoria y con eso evalúa la función que uno quiere componer. Eh, Veamos entonces que la composición de una función con una variable aleatoria, que no es otra cosa más, como les decía, que tomamos lo que resulta de la variable aleatoria y con eso evaluamos a la función real, parte de omega, de la mano de x, eh, y se le asigna valores en los reales, porque x es precisamente una variable aleatoria, como una variable aleatoria, es una función que va de omega en r, donde entonces f tiene su dominio como función real y me transporta de nueva cuenta a los reales, ¿no? Pues es la imagen de la función f. En resumen, la composición finalmente de una función real con una variable aleatoria, o sea, f evaluada en la variable aleatoria x, es algo que es una aplicación que parte de omega y acaba teniendo como imagen a los reales, digámoslo así. Por ejemplo, en economía y en finanzas, la función logaritmo es el arquetipo de lo que sería en ese campo lo que se llama una función de utilidad. Por lo que, por ejemplo, si la variable aleatoria x representara el rendimiento de un cierto sector en la economía o de una posición financiera en el mercado, cosas de ese estilo, al fin y al cabo un rendimiento, la composición del logaritmo con esa variable aleatoria acabaría indicando la utilidad de ese retorno. En el caso de, por ejemplo, una función exponencial, más que nada en estos tiempos, ¿no? Es frecuente encontrarla en modelos, por ejemplo, epidemiológicos, donde ayudan a estudiar la velocidad con que se dispersa un virus o el tamaño de la infección y cosas por el estilo. Este tipo de composiciones con la exponencial también es muy útil en el área de finanzas. Uno de los modelos que eh, se, eh, digamos, usualmente usamos para modelar los precios bursátiles es la exponencial de algo que más adelante aprenderán. Al fin y al cabo, por lo pronto un nombre es lo que llamamos el movimiento browniano geométrico, que describe, ¿no? El movimiento de los precios en el mundo financiero, por ejemplo. La composición ahora de la indicatriz de este intervalo, por ejemplo, desde menos 0.3 a 0.5, y su composición con la variable aleatoria x es
Es de gran utilidad cuando uno quiere truncar digamos, el espacio de los posibles valores donde X está operando. Y en aplicaciones eso es un recurso bastante útil, ¿no? Bueno, entonces la composición de estas dos funciones, ¿no? Y la pregunta eh, acerca de que si lo que yo obtengo es una variable aleatoria, la podríamos reformular de la siguiente manera. O sea, ¿qué propiedades tiene que satisfacer la función real para garantizar que entonces la composición, ¿no? O sea, evaluar f en lo que resulte de x, acabe siendo una variable aleatoria? Por ejemplo, el tipo de ideas que podríamos tener, solo por postular algunas ideas antes de llegar a la idea que quiero discutir, es que, ¿qué les parece si nos preguntáramos que el dominio de la función real tiene que ser tal que sea todo R? Por ejemplo, eso excluiría, lo cual no sería obviamente deseable, eso excluiría el logaritmo, ¿no? Pero solo quiero, en esencia, dar un poco de ideas del tipo de cosas que podríamos buscar, ¿no? O quizás una condición algo más técnica, ¿no? Imagínense que tuviera un vínculo con el hecho de que las funciones reales fueran diferenciables en todo su dominio, véanlo así, ¿no? O sea, eso excluiría obviamente, como sabemos, al valor absoluto o a la función indicatriz, por ejemplo, ¿no? O sea, por suerte ninguna de estas dos cosas que acabo de mencionar va a ser el tipo de cosas que nos va a garantizar que la composición sea una variable aleatoria, pero quería, antes de pasar ahora sí, al resultado en sí, que tuvieran en mente que esencialmente estamos buscando algún tipo de propiedad analítica que satisfaga f y que garantice que la composición sea una variable aleatoria. Bueno, pues comencemos con las malas noticias, digámoslo así, ¿no? Ciertamente, no toda transformación de una variable aleatoria es una variable aleatoria. Y para eso, ahora sí, como coloquialmente decimos, para muestra un botón, ¿no? Entonces, tomemos, por ejemplo, el espacio que asociamos al lanzamiento de un dado y consideremos como campo de evento, ¿no? Aquel que solo distingue entre los lanzamientos pares y los lanzamientos impares. Y ese tipo de ejemplos ya lo hemos usado en varias ocasiones. Y sobre él consideremos entonces la función constante, digamos, x de omega siempre igual a 8, lo cual resulta en una variable aleatoria. Eso lo pueden identificar ustedes de inmediato. Y vamos a tomar adicionalmente la transformación, digamos, f, que lo que hace es para cuando las salidas de mi experimento, en este caso el lanzamiento del dado, sean impares, le voy a adicionar a x, le voy a adicionar 6. Y para cuando omega resulta ser en un 4 y un 6, a x le voy a sustraer ahora un 6. Y en el caso que la salida del dado fuera un 2, voy a apenas sustraer 1, digámoslo así, ¿no? De tal forma que si ahora yo compongo mi función f con la variable aleatoria x, o sea, voy a evaluar ahora esta transformación en el argumento en x en lo que resulte de la variable aleatoria, ¿no? Obtengo ahora una nueva función, ¿de acuerdo? Que en esencia toma los siguientes valores. O sea, si omega es una salida impar, ¿no? El valor que resulta entonces sería 14. En este caso todo es muy simple porque como estoy considerando una variable aleatoria que siempre es constante, siempre x vale 8. Entonces si el resultado es impar, sería 8 más 6, que obviamente es 14. Si el resultado fuera 4 o 6, ¿no? Tendría que restarle a 8 o 6, por eso resulta aquí un 2. Y si finalmente el resultado de lanzar el dado fuese un 2, tendría que restarle un 1 al 8, entonces obtengo un 7, ¿no? Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Será el resultado de esta composición o de la transformación de la variable aleatoria x por esta función que tenemos aquí si resulta en una variable aleatoria? Y bueno, la respuesta es: consideremos la condición de medibilidad. En este caso, consideremos la condición de que y sea menor o igual que 2. Sabemos que eso es
la forma abreviada de preguntarnos cuál es el conjunto de los omegas del espacio omega grandote, ¿no? Tal que la función y evaluada en omega, ¿no?, resulte en un número que sea menor o igual que 2. Exactamente esa condición solo se satisface si y toma el valor igual a 2, y eso sabemos que ocurre para las salidas que son 4 y 6. ¿Ok? Bueno, pero ahora viene la observación crítica, ¿no? O sea, sabemos que este conjunto, ¿no?, no forma parte, ahora sí, de mi campo de eventos, ¿no?, porque él no está entre los elementos de mi sigma álgebra, veanlo así, o mi campo de eventos, y eso provocaría entonces que como no se satisface la condición de medibilidad, entonces esta función no constituye una variable aleatoria, ¿no? Y eso esencialmente, digamos, en primera instancia era lo que les queríamos mostrar, ¿no? Hay dos cosas que resaltan de este ejemplo, o en la construcción de este ejemplo. Lo primero, quizás no hay que ocultarlo, es que la sigma álgebra que usamos para construirlo es ciertamente espartana, porque solo contiene 4 elementos, ¿no? Y más de uno de ustedes precisamente se habrá dado cuenta que si yo hubiese suplido esta sigma álgebra por una, digámoslo así, más rica, o sea, la sigma álgebra más grande que podríamos pensar en este caso sería la sigma álgebra potencia, todo esto se hubiese venido abajo, ¿no? Pero ciertamente queríamos mostrar una situación en la que tendríamos que una composición no acaba obteniéndose una variable aleatoria. Y lo otro que también llama la atención es que la transformación que estoy usando es una transformación de dos argumentos, uno real y otro en el espacio omega, véanlo así, ¿no? Bueno, la mala noticia, ahora sí, una mala noticia encima de la mala noticia, es que hay una manera de remediar ambas cosas, ¿no?, y construir un ejemplo, por ejemplo, de una función que indicatriz de un conjunto no medible, que digamos, meternos en ese tipo de discusión desbordaría los límites del curso, pero quise de todas maneras mencionárselo para que no se quedaran con la idea, ¿no?, que estas dos observaciones que hice sobre el ejemplo sería todo lo que puedo hacer, ¿no? O sea, ciertamente hay maneras de hacer esto quizás más sofisticado para que una transformación no genere una variable aleatoria. Bueno, el resultado que vamos a ocupar de manera recurrente en lo adelante en el curso, y que garantiza que haga sentido mucho de lo que vamos a desarrollar en el curso, es el siguiente teorema. Miren, imaginen que tenemos una variable aleatoria, ¿no?, sobre un espacio de probabilidad, y adicionalmente consideremos una función real que satisface ahora la condición crítica de que ella es continua. Y ahora lo que nos garantiza el teorema es que la composición de g con x, veanlo así, ¿no?, es una función que, que es la composición de ellas dos, que acaba siendo finalmente una variable aleatoria. Y este es quizás el punto más triste del curso, porque por primera vez no vamos a poder brindar una demostración íntegra del resultado, y nos vamos a limitar a probar un caso muy especial digamos, del universo de funciones continuas, pero que ciertamente va a capturar, por llamarlo de algún modo, la esencia de lo que esconde una demostración de este resultado. Entonces vamos a considerar una función, digamos, g continua, que sea estrictamente creciente, veámoslo así. Y recordemos qué significa eso una vez más. O sea, una función que sea estrictamente creciente significa que si yo tomo dos valores en su argumento, digamos x1 y x2 de su dominio, que x1 sea estrictamente menor que x2, la función reproduce esa conducta, ¿no? En esencia, lo que tendríamos que, al evaluar la función g en x1, es de nueva cuenta menor estricto que la función evaluada en x2.
Y eso en el fondo lo que hace es garantizar la existencia de la función inversa que voy a denotar ahora con este símbolo que está aquí, ¿no? Y la razón es porque quiero distinguir, ¿no?, a través de este símbolo la función inversa de lo que sería la potencia a la menos 1 de la función, ¿no? Bueno, quizás una explicación gráfica de dos propiedades que voy a requerir en lo adelante, sin entrar en detalles. Esos son el tipo de cosas que se discuten formalmente en el curso de cálculo o análisis, ¿no?, que regularmente antecede a este curso. Y el hecho de tener que la función sea estrictamente creciente, ¿no?, o sea, es lo que estoy visualizando aquí. Llamemos a esta curva en azul, digamos, esto sería mi función g de x, ¿no? Sabemos que en la medida en que x crece, los valores que va asignando, ¿no?, la función a cada uno de estos valores son estrictamente más grandes, veámoslo así, o sea que los valores en y también va a crecer. Y eso finalmente lo que garantiza es que cuando yo fijo un valor aquí sobre la imagen, el eje de las y, ¿no?, eso me garantiza esencialmente poder, digámoslo así, vincular a ese valor de y, ¿no?, hacerle corresponder un único, y esa es la parte importante aquí, ¿no?, un único valor de x, tal que para ese valor de x la función g aplicada sobre ese valor me regresa el valor de y. Como todos saben, eso es en esencia lo que define la función inversa, ¿no?, de una función, llamémoslo así, g. Hay otra cosa que también es importante observar, que ya habíamos, que es también importante, y es que como la función g es creciente, la función inversa también conserva esa propiedad, ¿no?, porque si yo consideraría ahora, o si considero un valor, digamos, y1, que es más pequeño que, pongámoslo así, que un valor y2, ¿no?, lo que resulta de aplicar la función inversa a g menos 1 a y, ¿no?, sería aquel valor en el dominio que la función original g, ¿no?, le asigna al valor y1. Entonces sería este valor que está aquí, x1. Por otra parte, si yo uso la función inversa sobre el valor de y, ¿no?, la función inversa lo que haría es entonces asignar, ¿no?, el valor x2, que es aquel valor para el cual la función g le hace corresponder el valor de y2, ¿no? Entonces, ahora sí, el valor de la función inversa aplicada sobre y1 sería x1, lo cual es menor que lo que resulta de aplicar la función inversa sobre el valor y2, que en este caso sería g2. En síntesis, la función inversa conserva, en este caso, las propiedades de monotonía originales que tenía la función g. Otra cosa que va a ser útil en lo que voy a discutir es que la composición de la función inversa con la función g tiene una propiedad muy característica, al punto que en algunos lugares se usa como definición, que es del siguiente estilo. Si partimos del eje de las x sobre el punto x1, usando la función g, veámoslo así, ¿no?, el resultado sería un punto sobre el eje de las y, ¿no?, digamos este punto y1 que está aquí, ¿no?, y si ahora yo tomo la función inversa sobre este punto y1, que es el resultado de aplicar la función g sobre el punto x1, ¿no?, pues en esencia eso ya es algo que hemos discutido, ¿no?, me regresa esencialmente al punto x1. Veámoslo así, aplicar la composición de la función inversa, ¿no?, sobre la función me regresa al punto x1 sobre el eje de las x. Pero eso no es algo que solo esté restringido al eje de las x. Lo mismo ocurriría sobre el eje de las y. Si yo parto del eje de las y
sobre y1, ¿no? Utilizando la función inversa g-1, ¿no? Sobre el punto y1, eso me regresaría el punto x1, sobre el cual si yo ahora aplico la función g, ¿no? Eso me volvería a regresar, ¿no? Al punto y1 una vez más, ¿no? O sea que concatenar o componer la función g con la función g-1, la inversa, me regresa al punto de partida, ¿no? Y en ese sentido, lo que tendría serían lo que aquí estoy anotando como propiedad A y propiedad B, ¿no? En esencia lo que acabamos de discutir es que la composición de la función inversa con la función, ¿no? No es otra cosa más que la función identidad, no importa el orden en que yo lo considero. O sea, aquí estoy aplicando o componiendo la función inversa con la función g, ¿no? Y eso genera la función identidad, ¿no? Era el caso que partíamos del eje de las, digámoslo así, de las x para regresarnos a él. O si yo compongo, ¿no? Ahora g con la función inversa, eso sigue siendo la función identidad, ¿no? O sea, si parto ahora del eje de las y paso al eje de las x y ahí vuelvo a aplicar la función g, eso me regresa al punto de partida. O sea, tengo la función identidad en ambos casos. Y la propiedad A era la propiedad de monotonía que platicábamos al inicio, ¿no? Si yo tengo ahora en el dominio de la función inversa, que sería el eje de las y, dos valores que sean y1 menor estricto que y2, ese orden se conserva sobre los valores de la función inversa aplicado sobre y1 es menor estricto que el valor de la función inversa aplicado sobre y2, ¿no? Bueno, entonces ahora sí llegó el momento de considerar, ¿no? Una variable aleatoria, o sea, una función que satisface la condición de medibilidad que va del espacio omega en R, y vamos a tomar nuestra función continua creciente y vamos a considerar la composición de g con x, ¿no? Eso es de nueva cuenta algo que parte de omega, ¿no? Y acaba estando en R, ¿no? A través de la composición, veámoslo así. Si gusta el valor de la composición, llámelo la función y. Si yo quisiera contestar a la pregunta, ¿no? De si la función que acabo de obtener vía la composición de g con x es una variable aleatoria, lo que tendría que responderme es si se satisface la condición de medibilidad, ¿no? En este caso, ¿no? Se podría plantear de la siguiente manera: voy a tomar un valor real arbitrario, ¿no? Y voy a considerar al conjunto y menor o igual que c, ¿no? Que por definición de qué cosa es g, ¿no? Que esto no es otra cosa más que la composición de g con x, ¿no? Me estoy preguntando en concreto, ¿no? Acerca del conjunto de g de x fuese menor o igual que c, ¿de acuerdo? Ahora bien, si yo utilizo, ¿no? la propiedad que llamamos aquí A, ¿no? Que es que la función inversa, digamos, hereda la monotonía de la función g, al ser lo que está aquí en el lado izquierdo más pequeño que lo que está en el lado derecho, lo que obtendría de la composición de g1 con g, en este caso, ¿no? Sería algo que es más pequeño que lo que está en el lado derecho al aplicarle la función g1 a ese valor, veanlo así, ¿de acuerdo? Ahora, lo que hay que observar aquí, que lo que tengo aquí sobre esta expresión en el lado izquierdo es la composición de g, digamos, de la función inversa con la función g, ¿no? Y yo sé que la composición de la función inversa con la función g resulta ser finalmente en la identidad, ¿no? Entonces, gracias ahora sí a esa propiedad, lo que llamamos la propiedad B, lo que obtendría de esta composición aquí no sería otra cosa más que la identidad. O sea, se obtendría aquí esencialmente el valor, ¿no? De la variable aleatoria, y esto que está aquí es una cantidad, ¿no? Que es un número, veanlo así, que resulta de aplicar la función inversa a este valor, ¿no? Que es lo que sigo teniendo acá, ¿no? Ahora la observación clave es darnos cuenta que este conjunto que acabo de obtener aquí no es otra cosa más que la llamada, digamos, lo que llamamos la condición de medibilidad, pero ahora aplicado sobre la variable aleatoria x. Y como yo sé que la variable aleatoria x satisface la condición de medibilidad, lo que tengo aquí no es otra cosa más que el conjunto, ¿no? Tal es que x es menor o igual que un número, llámenlo x si quieren, y yo sé que yo tengo la garantía que eso
es parte de mi campo de eventos o sigma álgebra, ¿no? Y con eso, lo que acabo demostrando, como sé que este conjunto es idéntico a este conjunto, que este conjunto acaba siendo un elemento de mi campo de evento o sigma álgebra, y eso garantiza entonces que la composición de g con x en este caso, ¿no? Resulta en una función y que es una variable aleatoria. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería la demostración formal para el caso muy particular que la función continua que estoy considerando fuera estrictamente creciente. No es para nada una disculpa, una demostración formal de todos los casos posibles. De hecho, es sorprendente la simplicidad con que se demuestra esto en otros contextos, pero que, como les decía hace un rato, ¿no? Desbordarían los límites de un curso de elementos, ¿no? Pero creo que el compartirles cómo se conduce la demostración, en este caso muy particular, captura realmente por dónde van las ideas del caso más general. Ahora déjenme llevarlos a la siguiente observación. El que una transformación continua de una variable aleatoria resulte en una variable aleatoria, por ejemplo, nos resuelve la vida en este caso, ¿no? Donde tengo transformaciones que son transformaciones continuas, pero el asunto obviamente ya no me serviría, ¿no? Para poder discernir si la composición de esta función, que obviamente no es continua, ¿no? Con esta variable aleatoria, ¿no? Resulta en una variable aleatoria. Nosotros sabemos que la función indicatriz en este intervalo, ¿no? Menos 0.3, 0.5, ¿no? Tendría saltos en los extremos del intervalo. Entonces ya no sería continua y yo no podría usar, por ejemplo, un criterio como el que les acabo de compartir para poder concluir si la composición de esa función que no es continua con esta variable aleatoria acaba siendo una variable aleatoria. ¿De acuerdo? Bueno, en situaciones como esta, ¿cómo llamarlo? La salida no puede ser otra que entonces usar el criterio o la condición que define una variable aleatoria, que es la condición de medibilidad, y preguntar, ¿no? ¿Cómo se vería, ¿no? En los conjuntos en que mi composición, el cual llamé Y5 en este caso, fuera menor que un X, un número real arbitrario, ¿no? En ese caso estaríamos preguntando en concreto, recuerden que esta es la manera abreviada de representar este conjunto, estoy preguntándome acerca del conjunto de los omegas, ¿no? Pequeños de mi espacio omega grande, tales que satisfacen que mi composición fuese más pequeña que un cierto valor X arbitrario, pero fijo ahorita aquí, véanlo así, ¿no? Y para ello lo que puedo hacer es fijarme en lo siguiente, como la composición ahora es con la función indicadora de este conjunto, solo puede tomar dos valores, ¿no? O sea, o toma el valor 0 o toma el valor 1. Y eso hace que la discusión de casos se restrinja a tres posibles casos. Si el valor de x que estoy considerando, ¿no? es un valor que es negativo, véanlo así, no hay manera que haya un omega que satisfaga esta condición, porque esta composición, veámoslo así, solo sabe, de esta composición solo resultan dos valores, o el 0 o el 1. No hay ningún valor que tome esta composición que sea un número negativo. Entonces, lo que resulta en este caso sería el conjunto vacío, el cual ciertamente forma parte de cualquier campo de eventos sin álgebra que yo considere. Y ese caso en realidad no reporta, problema alguno. La segunda situación que puedo pensar es que ahora x sea un valor en el intervalo, veámoslo así, cerrado a la izquierda con 0 y abierto a la derecha con 1. En concreto serían posibles valores x que sean mayores o iguales que 0 y menores estrictos que 1. Veámoslo así. Para que mi composición ahora esté a la izquierda de un valor en este
en este intervalo, ¿no? Solo hay un posible valor que puede tomar mi función indicatriz que satisface ahora esta condición, que sería cuando mi composición toma el valor 0. ¿Pero qué significa que mi composición toma el valor 0? Para que mi composición tome el valor 0, lo que tiene que pasar es ahora que la variable aleatoria esté fuera de este intervalo. ¿Y qué significa ciertamente estar fuera de este intervalo? Significa que el valor de la variable aleatoria o está, digamos, fuera por la izquierda de este intervalo, significa que fuera menor estricto que 0.3, o que estaría fuera de mi intervalo al ser mayor que el valor que está a la izquierda de este intervalo, ¿no? O sea, significaría que x toma valores por encima de punto 5. La primera condición es simple porque esto forma parte de los casos que discutimos en el teorema de las imágenes inversas, y sabemos que si x es variable aleatoria, ¿no? El hecho que sea menor estricto que un número forma parte también del campo de eventos de sigma álgebra. Entonces este caso está en esencia ya resuelto, porque yo sé que este conjunto ciertamente forma parte de la sigma álgebra o campo de eventos. Este no forma parte, explícitamente hablando, de lo que discutimos en el teorema de imágenes inversas, pero tampoco digamos, es gran problema, porque yo puedo considerar el hecho de ser mayor estricto que 0.5 como el complemento, veámoslo así, del conjunto de ser menor o igual que 0.5. Está claro que el complemento de este conjunto, que sea menor o igual que 0.5, es exactamente el conjunto de aquellos valores para los cuales eres mayor o igual que 0.5. Y ahora observemos que este conjunto es esencialmente la condición de medibilidad para la variable aleatoria x. Entonces, con más ganas, ¿no? Esto que está aquí es un elemento del campo de eventos sigma álgebra, y nosotros sabemos que cualquier complemento de un conjunto que está en un campo de eventos, una sigma álgebra, también forma parte de ese campo de eventos, ¿no? O de una sigma álgebra. Entonces, finalmente lo que obtendría aquí sería la unión de este conjunto que forma parte del campo de eventos sigma álgebra con este otro conjunto que también forma parte del campo de eventos de la sigma álgebra, ¿no? Y finalmente la unión de dos elementos que forman parte de un campo de eventos sigma álgebra también lo van a hacer, y en este caso entonces también tendríamos que para las x que son mayores o iguales que 0, menor estricto que 1, yo tendría que este conjunto forma parte del campo de eventos sigma álgebra. Por último, el último caso a discutir sería aquellos valores de x que son mayores o iguales que 1. Pero eso es muy simple, dado que esta composición con la indicatriz solo toma valores digamos 0 o 1, y todos los valores que ella toma entonces estarían a la izquierda, o sea, menores o iguales que un número que está por encima de 1. Entonces todos los omegas satisfacen esta condición, y omega sabemos que forma parte de cualquier campo de eventos o sigma álgebra que yo considere, ¿no? Entonces eso me permite finalmente concluir que esta composición ciertamente es una variable aleatoria, ¿no? Y como se percatan, el criterio de continuidad es de gran ayuda, va a ser de hecho la gran herramienta que voy a usar en el resto del curso, pero bueno, de hecho me atrevería inclusive a decir que va a ser el caso que cubriría pues más del 99% de las situaciones que ustedes se van a encontrar sobre todo en aplicaciones, pero no cubre la generalidad de todos los casos, como nos acabamos de dar cuenta. Y muy probablemente alguno de ustedes ya se esté preguntando, ¿no? que aquí algo está faltando, ¿no? Bueno, eso que está faltando es algo que llamamos medibilidad, ¿no? Que no por gusto la condición que caracteriza a que una función de omega en R sea una variable aleatoria le llamamos condición de medibilidad, y esa condición de medibilidad, digamos, el concepto de medibilidad es algo que vuelve a desbordar los límites del curso, pero resuelve esencialmente la pregunta en un contexto general que muy probablemente ya cuando pase un poco más de tiempo y crezcan intelectualmente hablando, igual y llegan a discutir también ese caso. Por lo pronto,
esto es todo lo que vamos a requerir en el curso de elementos, ¿no? A manera de resumen, la condición de que una función sea continua garantiza que la composición sea variable aleatoria, pero este ejemplo que acabamos de mostrar aquí nos dice que no es todo lo que se puede hacer y que más nos vale que tengamos la habilidad de poner a prueba la condición de medibilidad que caracteriza una variable aleatoria para poder distinguir si algo es variable aleatoria o no.